seguir remando que anclar el barco. Qué linda musiquita para transitar la mañana en este viernes, veranito y Mar del Plata, esperando que lleguen más turistas todavía. Hubo buena recepción, les decía, a los reclamos sobre la ley de pesca. La reunión entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, el gobernador de Chubut, Ignacio Nacho Torres, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, fue positiva y confían en que habrá modificaciones en aspectos de la ley. Más allá de lo que está publicado, vamos a saludar al intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, está en línea. ¿Cómo le va, Guillermo? Buen día, feliz año. Muchas gracias, María. Feliz año, buen día. ¿Cómo ha sido la gestión que han tenido, ayer y en estos últimos días y horas sobre la ley de pesca, Guillermo? A ver, quiero que acá dejar algo bien claro, ¿no? Lo primero que tengo para decir es que estos últimos 4 años, y sobre todo durante la campaña, el kirchnerismo rompió todo, ¿no? Y dejó un desastre. Partimos de esa base, porque si no parece que estuviéramos hablando fuera de contexto. Esto quiero ser bien enfático. Sí. Y nosotros compartimos la necesidad de cambios y compartimos también todo lo que tiene que ver con la necesidad de transparencia en todos los sectores. Y es necesario afrontar nuevos cambios, de eso no tengo ninguna duda, que tiene que ver sobre todo con bajar la inflación, bajar el gasto público, sobre todo la inflación porque está comiendo los salarios de la gente. En ese sentido, ahí hubo la modificación de la ley de pesca. Como decía el ministro del Interior, tenía que ver básicamente con esto. Como había algunas cuestiones que nosotros necesitábamos aclarar, nos reunimos primero yo en varias oportunidades con el gobernador de Chubut, con Nacho Torres, y con distintos senadores y diputados, incluso con Maxi Abad, que es senador nacional de acá de Mar del Plata, para poder plantear cuáles eran las cuestiones que afectaban no solamente a nuestra ciudad, sino que no daban, cuando uno lo aplicaba el sentido común, no quedaba claro de que había sido escuchado el interior, ¿no? De cómo podía afectar a las economías regionales, no solamente lo que tenía que ver con el trabajo, sino también en mayores ingresos para el gobierno nacional. Cuando se hablaba de que la descarga no tenía que ser hecha en puertos argentinos, ahí a Mar del Plata le pega muy fuerte, porque casi el 50% de la descarga de la pesca que se realiza en los mares argentinos se produce en nuestra ciudad. Y esto lo que pegaba era directamente alrededor de 30.000 puestos de trabajo, que no solamente tiene que ver con el trabajo, sino también que aportan con sus impuestos al gobierno, ¿no? Y también estabas evitando la posibilidad de que se realicen exportaciones. O sea, era doble, porque no generas divisas por un lado, y no generas trabajo que también genere ingresos al gobierno nacional. Este era uno de los principales reclamos que yo veía la ley de pesca, incluso también en lo que tenía que ver con la conformación de las empresas, ¿no? Que son empresas, son capitales extranjeros, pero que son empresas argentinas y que tienen que tener un mínimo de un 75% de empleados argentinos, y esas modificaciones podían hacer resentir muy fuerte a lo que tenía que ver con el sector, ¿no? Y creo que lo más importante de ayer tiene que ver, por un lado, con la posibilidad de generar la conversación y el diálogo, ¿no? Algo que casi no estábamos acostumbrados y que no es la primera vez que Mar del Plata tiene problemas, pero sí es la primera vez que yo soy recibido en la Casa Rosada para poder plantear esto, ¿no? Y generar la conversación, plantear cuáles son los problemas, cómo impacta y cómo se puede realizar no solamente algún tipo de aclaración, sino también una de las cosas que yo hice, como le decía recién, hablar con los senadores y con los diputados, tanto de distintos espacios, para explicar cuál era la posición de estas economías regionales, básicamente el interior, ¿no? Yo creo que ahí aclaró Guillermo Francos algo que tenía que ver con dos cosas que nosotros compartimos, ¿no? Que es, por un lado, generar los ingresos necesarios y por otro generar la transparencia. Ahora que ese tipo de decisiones también se vean globalmente y cómo pueden llegar a impactar, te vuelvo a repetir, no solamente en nuestras ciudades, sino que también son beneficiosos para lo que necesita Guillermo, el gobierno nacional o que necesitamos los argentinos, es que haya mayor transparencia e incluso también mayor recaudación. el ministro del Interior ayer, Guillermo Francos, reconoció que había que hacer correcciones, aclaraciones, que había errores. ¿Qué reconoció? Él habló de aclaraciones, como bien vos lo escuchaste. Lo que sí, creo que la parte más importante es que él aclaró bien el espíritu de
esto, ¿no? Tenía que ver con la defensa de la soberanía, pero no solamente de la soberanía, lo que es el mar argentino y el cuidado, y por eso también estaba el ministro de Defensa, se habló con la ministra de Seguridad para tener un cuidado en las 200 millas, sino también la soberanía del trabajo argentino, ¿no? Y en esto me parece que quedó claro que ese espíritu lo mantenemos todos. Ahora, cómo se califica la norma es importante, por eso si hay alguna aclaración del Ejecutivo es importante, pero también si no se genera discusión, es un proyecto de ley, con lo cual se genera discusión en diputados y senadores, y por eso las reuniones que nosotros hemos tenido con Nacho Torres y con distintos diputados y senadores para poder aclarar de buena manera, y entendiendo que nosotros queremos que al gobierno le vaya bien, porque en definitiva eso es que le vaya bien a la Argentina, pero con la limitante de lo que puede causar en nuestras regiones, e incluso también impactar negativamente en lo que ellos piensan que tiene que ver con las recaudaciones. O sea, no solamente tiene que ver con las regalías que se puede llegar a generar a distintas cuotas de pesca, sino también la importancia que tiene que ver con el laburo, el trabajo en tierra, por un lado, y también con la cantidad del 75% de empleados de las empresas nacionales o extranjeras, porque en definitiva no hay la aclaración ahí, que tiene que ser empleo argentino. Intendente, cuando se juegan estos temas, ¿no?, que tienen que ver con aspectos que hacen a la provincia, Mar del Plata, a otras provincias argentinas, y que son decisiones del gobierno nacional, usted, como intendente, ¿se siente oficialista, opositor cuando va a reclamar? No, yo me siento marplatense. O sea, yo voy a atender a mi ciudad, o sea, y con criterio, no a los locos, y decir, miren, esto afecta de esta manera al trabajo marplatense, y en definitiva tampoco le genera un beneficio al gobierno nacional, con lo cual en esto soy muy claro. A mí me eligieron para defender los intereses de mi ciudad y el empleo en mi ciudad, así que es lo que voy a hacer, y lo hice en estos 4 años y lo voy a seguir haciendo, ¿no? Yo creo que es una situación muy clara cuando yo tuve que discutir con Rodríguez Larreta cuando fue el inicio de clase que nos complicaba a los marplatenses, ¿no? Ese tipo de cosas yo lo tengo muy claro de cuál es mi rol de defender a mi ciudad y a los marplatenses. Dentro de lo que es la política y la incomodidad de muchas veces tener que reclamar a quien representa un ala política en la cual por allí hay coincidencias, ¿cómo ve el país usted hoy? Yo creo que está claro de que el país quedó en una situación crítica, ¿no? Que lo dejó el kirchnerismo después de 4 años de haber generado un gasto permanente y un aumento del gasto público que tiene que ser frenado, porque eso en definitiva alguien lo paga, y esto es una de las principales preocupaciones que tiene el gobierno, y que también nosotros venimos trabajando muy fuerte acá en Mar del Plata con un plan de batería muy fuerte. Así, bueno, vos no podés gastar más de lo que entra, ¿no? Y en esto me parece que ahí el gobierno está viendo de qué manera puede generar inflación y puede generar más ingresos, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta la transparencia y el sentido común, ¿no? Y yo creo que ese tipo de decisiones yo las voy a acompañar, tanto y en cuanto, como en este caso puntual, que yo lo planteé, no tiene que ver solamente con una defensa porque sí, sino de una defensa muy clara de cómo afecta a los marplatenses y cómo le genera también al gobierno nacional una peor posición de que si toma esto, decir, bueno, la descarga se realiza en puertos argentinos, la descarga casi del 50% de lo que se pesca del mar argentino se genera acá en Mar del Plata. Esto estamos hablando de alrededor de 30.000 puestos de trabajo. Entonces eso habla no solamente del trabajo, sino de lo que aportan esos trabajadores también al gobierno nacional. Intendente, ¿habría dificultades para pagar los sueldos este mes? A ver, hay una situación concreta que tiene que ver con lo que hablábamos recién, que tiene que ver cómo el kirchnerismo gastó todo lo que tenía que gastar, bajó distintos impuestos que hizo que hubiera un resentimiento en toda la economía. Estamos trabajando permanentemente para poder no solamente afrontar lo que tiene que ver con sueldos, sino con todos los servicios que tiene que prestar la ciudad. No tiene que ver específicamente con los sueldos, ¿no? Tiene que ver con una inflación galopante del más del 220% y haber generado un plan platita que gastaron todo lo que podían y se fueron dejando todo hecho un desastre. ¿Pero se podrán depositar los sueldos en las próximas horas? Porque hay una alerta municipal. Sí,
Sí, pero teniendo en cuenta que es una situación crítica en la que dejó este gobierno, por un lado ausente, y por otro lado despilfarró todo lo que tenía los últimos meses de la campaña. ¿Hay fecha de depósito, intendente? Mire, yo estoy hablando ahora con el secretario de Hacienda, pero eso no, se está trabajando permanentemente para poder hacerlo lo antes posible. Esto tiene que ver con, hay una cuestión que es muy clara, María, tiene que ver con que la plata no alcanza y lo mismo le pasa a los vecinos, ¿no? Y yo soy muy exigente en el cuidado de la plata de los vecinos. Y eso también lo entienden todos los trabajadores, porque estamos todos sufriendo la misma cuestión. ¿La política de austeridad también se aplica en la municipalidad en este momento, intendente? ¿Qué Sí, estrategia pero, tiene? a ver, María Delia, si nosotros reducimos el 30% de los cargos políticos, si se bajaron los sueldos, si no se gasta en lo que tiene que ver con gastos de representación, cada uno usa su auto, cada uno paga su celular, esto no viene ahora. Hace 4 años nosotros venimos trabajando fuertemente en una política de austeridad. Ahora, si vos por el otro lado tenés a alguien que quiere una fiesta permanente y que eso hace que se gaste toda la plata del gobierno nacional y que además que a vos te ingresa menos porque se bajó la coparticipación por el impuesto a las ganancias, y eso hace que se resientan todas las economías. Cuénteme qué va a pasar con el aumento de tasas. Nos preguntan constantemente ese tema. ¿Ya están emitidas las boletas con aumentos? A ver, todavía no están, se están emitiendo en algunos casos. Tiene que ver también con, y esto de vuelta, el año pasado hubo 220 de inflación. Nosotros siempre, y eso fuimos muy prudentes, cuando vos ves el aumento de tasas el año pasado fue la tercera parte, ¿no? La actualización de tasas llegó al 70, cuando la inflación el año pasado fue de 220. ¿No? Y cuando vos vas recorriendo todos los años anteriores, vos llegás a que la inflación de los 4 años fue más cerca del 900%, y la actualización de tasas en General Corredón fue por debajo del 370. Pero siempre fuimos muy cautos en todo lo que tenía que ver con la actualización de tasas. Ahora hay que tener en cuenta que el contexto en que dejó el kirchnerismo en la Argentina es caótico. Ahora, estas boletas que se están emitiendo ya con aumento, ¿sería un aumento del 120%? Sí, es un aumento del 120% que uno nunca sabe cuánto puede llegar a ser la inflación de este año. Claro. El año pasado nosotros hicimos una actualización de alrededor del 70 y terminó siendo 220. Guillermo, ¿se siente escuchado, se siente acompañado? Es un momento muy crítico, creo que de los más críticos de la historia argentina, donde hay mucha incertidumbre. Como jefe político de la ciudad, ¿se siente escuchado por la provincia, acompañado por Nación? ¿Siente que no está solo? Mire, yo tengo claro, y eso lo tuve también estos 4 años, siempre acompañado por los vecinos, ¿no? Y representando que es lo mejor para mi ciudad, entendiendo el creador de empleo es el privado, es acompañar al vecino que quiere invertir, la empresa que quiere invertir, que quiere generar empleo. En eso sí, y también ayer puntualmente la posibilidad de poder plantear un problema que tiene nuestra ciudad y ser escuchado por el ministro del Interior es importante, no para mí, es importante para Mar del Plata. ¿Pero se siente acompañado en ese contexto? No es cuestión de sentirse acompañado, no, es tener claro cuáles son las cosas que uno tiene que hacer. Bueno, pero a la hora de repartir recursos uno tiene que saber que lo que le corresponde a Mar del Plata tiene que llegar a Mar del Plata, ¿no? A ver, siempre cuando uno ve cómo están los números de lo que aporta Mar del Plata y lo que recibe Mar del Plata, es una discusión que ya la hemos hablado. Claro. Siempre es mucho menos lo que la ciudad aporta con lo que recibe. Y en esa discusión la voy a seguir dando porque es una discusión que afecta a los marplatenses. Cómo se mide el código de distribución, cómo se divide la obra pública, todo eso va a seguir siendo una discusión porque yo voy a defender a los vecinos de mi ciudad. ¿Cómo ve el verano? ¿Cómo vamos transitando enero? Expectativas había muchas. La crisis la conocemos todos. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo siempre comparo números con números. Cuando uno compara diciembre con los diciembres anteriores, fue uno de los mejores diciembres de la historia. También tenés que el fin de semana 24 y 31 fue un fin de semana largo, eso hizo que muriera más gente. Cuando vos tenés claro que hubo más de 75.000 jóvenes que decidieron salir a festejar el 31 de noche, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros hicimos un trabajo muy fuerte para generar la vuelta al público joven en el Mar del Plata con una nocturnidad cuidada, con un trabajo en conjunto que se hizo con la provincia y con la policía bonaerense, y esto generó que cuando vos ves el rango de edad de la gente que vive en Mar del Plata ha sido modificado.
años a más de un 45% de menores de 40 años, ¿no? Y esto habla de también una decisión de trabajar sobre los jóvenes, entendiendo no solamente la vida de los jóvenes, sino que con eso también vienen los padres, y eso también genera mayores ingresos para la ciudad, y sobre todo mayor trabajo, ¿no? Porque yo siempre esto lo llevo al lugar, cuando vos tenés 200 eventos en Mar del Plata en enero, esto tiene que ver que son eventos que va a trabajar marplatenses, cuando vos tenés las obras de teatro como las que tenés hoy, no tiene que ver solamente con el elenco que está arriba del escenario, sino con el laburo de todos los marplatenses que están peinando, iluminando por los cables. Sosteniendo la producción, claro. Exactamente, con lo cual nosotros vamos a seguir en esa línea sabiendo que es una situación compleja, pero que nosotros hoy Mar del Plata tiene una oferta tan variada, no solamente por la extensión, sino también porque vos podés ir a una playa pública con tu sombrilla, o podés alquilar una carpa, podés comer en una pizzería con 4 amigos, o podés ir a un restaurante, o sea, hay una oferta tan variada que también eso lo hace muy seductor. Sí, tenemos un socio que es el clima, vamos a ver si nos acompaña enero, ¿no? Esperemos que sí. La verdad que estamos todos trabajando, porque se ha trabajado muy fuerte, no solamente el gobierno, sino los privados también, para generar estos eventos que no solamente sean importantes durante enero, sino en todo el año, teniendo en cuenta también cuando uno ve que el año pasado fue el año que mayor cantidad de visitantes hubo en nuestra ciudad, superando las 9 millones de personas. Esto habla de un trabajo que no tiene que ver solamente con la temporada, sino transformando a lo que nosotros implementamos a Mar del Plata, una ciudad de los 12 meses. Intendente, ¿faltan cambios en el gabinete? ¿Habrá más novedades? Siempre, o sea, los cambios tienen que ver con las necesidades que tienen los vecinos, no con la necesidad que tiene un gobierno, ¿no? Y esto yo siempre estoy viendo cuál es el mejor resultado en cada una de las áreas para poder llevar mayor trabajo a lo que tiene que ver con los vecinos. O sea, ¿faltarían algunos anuncios todavía de cambios? No tiene que ver con anuncios, sino tiene que ver con necesidades que tienen los vecinos para poder complementarla de la manera necesaria a nosotros del gobierno. Bien. Y el otro punto que quería tocar es el cumpleaños número 150, justamente este año crítico, ¿no? 150 años cumple Mar del Plata en febrero. ¿Tiene pensado qué van a hacer en este contexto? Mira, estamos trabajando muy fuerte, sabiendo que es un contexto complejo, pero sabiendo que para nosotros, para los marplatenses, es muy importante el festejo de 150 años. En mi caso particular, yo tuve la oportunidad de festejar los 100, ¿no?, en el colegio, sí. Y ahora tener la oportunidad como intendente, ya como vecino es importante, como intendente mucho más, teniendo en cuenta que necesitamos hacer que no sea solamente un festejo en un momento, sino tener en cuenta que todo este año para nosotros va a ser importante festejar los 150 años de nuestra ciudad. Bien, la última, lo que más le preocupa en este momento, intendente. La inflación. O sea, la inflación, y cómo impacta en la gente, ¿no? O sea, esto está clarísimo. Es el mayor problema, vos lo hablas con cualquier vecino y te dice que no sabe lo que deja de las cosas. Y esto tiene que ver con la inflación. Y esto tiene que ver con el desastre que dejó el kirchnerismo. Con lo cual, la inflación no aparece un día para otro, ni se baja un día para otro. Ahora, el haber gastado indiscriminadamente durante 4 años, ni hablar los últimos 6 meses, lo que se provoca es que esto después hay que pagarlo. Y esto es lo que se está sufriendo en este momento con la inflación. Guillermo, que tengamos un buen año todos los marplatenses, ojalá todos los argentinos y que como intendente de Mar del Plata lo acompañen para lograrlo mejor, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, María, que tenga buen año. Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón. Por vos y con vos, de 7 a 12, La Mañana con María, por LU6, Atlántica.